Los antiguos griegos y romanos creían que el hombre lobo existía y era fatal. Casi todas las sociedades primitivas tienen historias y creencias sobre la transformación de un animal a humano y viceversa. Hay al menos 3 elementos a tener en cuenta si vamos a hablar de hombres lobo: origen de la licantropía, luna llena o plenilunio. Y por último, y no menos importante, pues a fin de cuentas es el antídoto para eliminar a un hombre lobo: las balas de plata. La palabra licantropía tiene su raíz en el griego licántropos, y a su vez, en las palabras griegas likos, que significa lobo, y antropos, hombre. Pero ¿por qué existe la unión de estas dos palabras? La anterior historia, la de Petronio Nigro en su libro El Satiricón, es la primera manifestación literaria conocida en Europa sobre el arquetipo del hombre lobo. Cierto es que más antigua que este relato del hombre lobo es el fragmento de Las Metamorfosis de Ovidio Nasón, poeta romano, dedicado a Licaón, el primer hombre lobo, y esto sucede en la mitología griega. Ovidio cuenta la historia en la voz de Zeus. Es una alusión incidental en medio de otra historia, se cuenta como de pasada y su estructura no llega siquiera a cuento, pero es una gran historia. Y dice así: los astros aparecieron en el cielo y las bestias en la tierra, el aire y el agua. Faltaba, con todo, una criatura que pudiera dominar a las otras, y el hombre fue creado. Prometeo lo hizo de agua y tierra, moldeándolo a imagen de los dioses, en tanto que la cabeza de las bestias se inclina hacia la tierra y la del hombre se alza para mirar a lo alto. Entonces comenzó la Edad de Oro, donde regían espontáneamente la fe y la rectitud, y no había castigo ni temor, sin leyes ni jueces, todos estaban tranquilos y salvos. No existían naves ni viajes, ni las ciudades se protegían con fosas, y no había armas ni instrumentos que llamaran al combate. La gente despreocupada se dedicaba al ocio y se alimentaba de los frutos que la tierra daba del suyo. El aire era suave y tibio en eterna primavera, y los campos se poblaban de espigas y corrían ríos de leche y néctar, mientras la miel goteaba de las encías. Pero cuando Saturno fue sustituido por Júpiter, advino la Edad de Plata, que aunque mejor que la de bronce, era inferior a la de oro. Júpiter redujo el espacio de la primavera y dividió el año en 4 estaciones. Entonces hubo en la tierra calor y frío insufribles a la intemperie, y los hombres tuvieron que refugiarse en casas rudimentarias al principio, y que labrar la tierra para lograr su alimento. Vino luego la Edad de Bronce, que aunque dada a las armas, todavía no era criminal, y por último, llegó la de Hierro, en la cual aparecieron todos los crímenes. Se alejaron el pudor, la verdad y la fe, que fueron sustituidos por la mentira, la fuerza y la ambición, construyéndose naves para cruzar el mar, y se dividió la tierra, antes propiedad común. De la tierra no solo se pidieron los alimentos, sino las riquezas profundas que incitaban al mal. Y el hierro y la ambición del oro dieron nacimiento a las guerras y a la rapiña, y nadie estuvo ya a salvo de nadie. Vencida la piedad, de la tierra empapadas de sangre, huyó la justicia. Y no solo la tierra y los hombres sufrieron esas calamidades, también en el mundo divino. Los gigantes aspiraron al reino y para subir al cielo amontonaron montañas, pero Júpiter los despeñó con el rayo, y sus cuerpos quedaron bajo la ruina de las montañas fulminadas. La sangre vertida por los gigantes dio nacimiento a una estirpe de hombres impios y violentos y ávidos de matanza. Cuando Júpiter vio esto desde el solio celeste, se dolió, y recordando los crímenes de Licaón, se encolerizó y llamó a reunión a los dioses. Estos obedecieron y por la Vía Láctea se dirigieron al palacio real del máximo dios. En el centro del grupo de los dioses, más alto que todos, se sentó Júpiter y enseguida comenzó a hablar. Ni siquiera cuando el cielo fue atacado por los gigantes me había preocupado tanto por la tierra. Todo he intentado para remediar el mal, pero todo ha sido inútil. Y ahora he decidido destruir a todos los hombres que no permiten garantizar siquiera la existencia de los semidioses y dioses campestres que habitan entre ellos.
Ni el mismo Júpiter, ni a mí mismo ha querido respetar Licaón. Al oír esto, los dioses se enfurecen y reclaman un castigo para él. Júpiter volvió a hablar y empezó diciéndoles que Licaón había sido ya castigado, y luego les explicó la forma del castigo. Habiendo llegado a su conocimiento la infamia de cuanto ocurría en la tierra, decidió visitarla vestido de imagen humana. Muchos vicios encontró. Después de pasar por el Menalo, el Glena, el Liceo, llegó a la morada de Licaón, y sin ocultar que era un dios, pidió hospitalidad. Licaón, que fingió concedérsela, decidió esperar a que Júpiter se hubiera dormido para darle muerte. Pero antes, sirvió carne humana en la cena a los que había invitado. En cuanto lo hizo, el dios destruyó con el rayo la morada perversa. Escapa Licaón hacia el campo y aúlla cuando intenta hablar, y todo él se hace lobo, y conserva vestigios de lo que era, la canicie, la violencia, el fulgor de los ojos y la fiereza. Bien, volvamos a viajar en el tiempo. Vamos hasta el año 1210. El inglés Gervasio de Tilbury, clérigo y estadista, escribió una obra llamada Otia Imperalia, dividida en 3 secciones. La primera sección narra la creación del mundo, la segunda, la geografía de la tierra, y la tercera, Gervasio nos narra milagros de varios santos e historias de fantasmas y otras criaturas sobrenaturales como el hombre lobo. Y es aquí, en este libro, donde este cronista medieval asocia la luna con la transformación. En Inglaterra, a menudo hemos visto hombres transformándose en lobos, según las fases de la luna. Entonces podemos pensar que ya muy entrado en el tiempo, se sabía de la influencia de la luna sobre las mareas y se creía que también afectaba a los seres. Y si pensamos en la luna y en la Edad Media, pensamos en alquimia, y uno de los pilares de la alquimia son los 7 metales. Sí, hablaremos ahora del antídoto. Cada uno de los 7 metales conocidos en la antigüedad, por uno de los 7 cuerpos celestes conocidos. Por ejemplo, el oro como el sol, la plata como la luna. No existe, al menos para esta investigación, una relación directa entre el hombre lobo y la plata. Lo más antiguo que encontré es un cuento de los hermanos Grimm del año 1812, llamado Los 2 hermanos. Uno de ellos mata a la bruja disparándole un botón de plata. Dispara primero a la bruja con una bala normal, una bala de plomo, pero no le hace nada. El plomo es un metal impuro, una sustancia impura, densa, sin valor. Entonces desprende un botón de su camisa y la plata, al ser un metal puro, valioso y noble, sí le afecta dándole muerte. Ovidio Nasón, Petronio Nigro, Gervasio de Tilbury, los hermanos Grimm son poetas, escritores, gente con mucha imaginación. Cuentan relatos, cuentos e historias que van primero de boca en boca y luego de texto en texto. Pero bueno, entonces ¿dónde se juntan? ¿En qué momento de la historia todos estos elementos sueltos, la licantropía, la luna llena, las balas de plata? La historia del hombre lobo, tal como la conocemos en la actualidad, es gracias a otro escritor, un guionista llamado Kurt Siodmark, que en el año 1941 escribió el guión para la película del hombre lobo. Bien, verás, son muchos los escritores que mantienen viva la leyenda.